violento asalto en Bahía Blanca quedó grabado por varias cámaras de seguridad. El dueño de un supermercado se enfrentó a golpes con dos delincuentes armados que tuvieron que escapar sin robar nada. Y para colmo, en el forcejeo, uno de ellos perdió su propia billetera. Mirá. Este asalto ocurrió en un negocio del barrio de San Cayetano. El dueño se defendió a golpes y hasta logró sacarle el arma a uno de los delincuentes. Al ver que no podían concretar este robo, el segundo asaltante atacó al comerciante pegándole en la cabeza con un cajón de la caja registradora. Luego se escaparon en una moto y dispararon 2 tiros contra la vidriera sin darse cuenta de que a uno de ellos se le había caído la billetera en el local. Adentro tenía plata y su DNI. En pocas horas fue identificado y los 2 ladrones quedaron detenidos. Me apuntaron con un arma y bueno, forcejeamos, le tomé el arma, entramos a palanquear y el compañero salió, tenía uno detrás mío, sin nada, y dio la vuelta para el lado del público, digamos, a ayudarle a quitarme el arma, porque yo ya estaba con el arma de ellos en la mano. Y en el forcejeo, bueno, se le cae la billetera, quedaron la billetera acá, no se pudieron llevar un peso, y de acá afuera me sacudieron, tiraron tiros al ventanal y al vidrio, y nada, eso fue lo que ocurrió. Y desde la puerta abierta tiraron otro tiro allá y bueno, el tema es que tuvieron mala suerte que se les cayó la billetera. Ya la policía los tiene identificados.